Capítulo 5. Ejecución y efecto del contrato. Artículo 55. Ejecución de buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por ley pertenecen a ella. Artículo 56. Obligaciones de las partes en general. De modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores y a estos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador, primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias. Cuarto, paga la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Sexto, numeral modificado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: conceder al trabajador y trabajadora las licencias remuneradas necesarias para los siguientes casos. A. Para el ejercicio del sufragio sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997. B. Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzoso aceptación. C. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador. D. Para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. E. Para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto certificado previo, incluyendo aquellos casos que se enmarquen con lo dispuesto desde el Ministerio de Salud y Protección Social para el diagnóstico y el tratamiento de los endometriosis incluidos en la Ley 2338 de 2023. F. Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo. G. Para atender citaciones judiciales, administrativas y legales. H. Los empleados de empresas privadas y trabajadores regidos por el Código Sustantivo de Trabajo podrán acordar con el empleador un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo. Séptimo, dar al trabajador que lo solicite a la expiración de contrato una certificación en que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular si al ingreso durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a un examen médico. Se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Octavo, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la
terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde resida anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entienden comprendidos los de los familiares que con él convivieren. 9. Cumplir con el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 10. Numeral adicionado por el artículo 1 de la Ley 1280 de 2009, el nuevo texto es el siguiente. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Inciso adicionado por el artículo 11 de la Ley 2388 de 2024. El nuevo texto es el siguiente. También gozarán de la licencia remunerada por luto el hijo, padre o madre de crianza. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. Parágrafo. Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia. 11. Numeral adicionado por el tercero de la Ley 1468 de 2011, el nuevo texto es el siguiente. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable del parto, según decisión de la futura madre conforme al certificado médico a que se refiere el numeral 3 del citado artículo 236. 12. Numeral adicionado por el artículo 4 de la Ley 2174 de 2021, el nuevo texto es el siguiente. Conceder la licencia de 10 días hábiles para el cuidado de la niñez al padre, madre o quien detente la custodia y cuidado personal de los menores de edad que padezcan una enfermedad terminal o cuadro clínico severo derivado de un accidente grave y requieran un cuidado permanente o requiera cuidados paliativos para el control del dolor y otros síntomas. 13. Numeral adicionado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente. Implementar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, para la remoción de barreras actitudinales, comunicativas y físicas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1618 de 2013 y las demás normas que lo modifiquen o complementen. El empleador realizará los ajustes razonables que se requieran por cada trabajador en el lugar de trabajo, con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder, desarrollar y mantener su trabajo. 14. Numeral adicionado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025, el nuevo texto es el siguiente. Implementar acciones guiadas por la Unidad de Servicio Público de Empleo en un término de 12 meses para eliminar cualquier tipo de barrera de acceso o permanencia y propiciar la colocación sin ningún tipo de discriminación, especialmente de mujeres jóvenes, migrantes, víctimas de conflicto y procedentes de municipios con programas de desarrollo en enfoque territorial y zonas más afectadas por el conflicto armado o los que los modifiquen o complementen personas en condición de vulnerabilidad. 15. Numeral adicionado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente. Atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridades competentes a favor de personas víctimas de violencia basadas en el sexo y en contra del presunto perpetrador. 16. Numeral adicionado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025, el nuevo texto es el siguiente.
Otorgar en la medida de sus posibilidades el derecho preferente de reubicación en la empresa a las mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio comprobada, sin desmejorar sus condiciones, y garantizar la protección de su vida e integridad, así como a las demás personas que sean víctimas de violencia de pareja y violencia intrafamiliar. 17. Numeral adicionado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente. Las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. A partir del 501 trabajadores en adelante, deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos un trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100 trabajadores. Esta obligación aplicará sobre el total de los trabajadores de carácter permanente. Lo anterior no impide que las empresas de forma voluntaria puedan contratar un número mayor de trabajadores con discapacidad al mínimo exigido. Las personas con discapacidad deberán contar con la certificación expedida conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social. El empleador deberá reportar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad dentro de los 15 días siguientes a su celebración a través del sitio electrónico del Ministerio de Trabajo, quien llevará un registro actualizado de lo anterior, debiendo mantener reserva de dicha información. La fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo corresponderá al Ministerio de Trabajo. El cumplimiento de esta obligación dará origen a las sanciones que correspondan en cabeza de las autoridades de inspección, vigilancia y control laboral, de conformidad con lo previsto en la Ley 1610 de 2013 y las normas que la modifiquen o complementen. Parágrafo 1 contenido en el numeral 10. Parágrafo 2. Parágrafo adicionado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente. En aquellos cargos y sectores de la economía en donde no sea posible contratar personas en estado de discapacidad o invalidez, deberá informarse dicha situación al Ministerio de Trabajo. Parágrafo 3. Parágrafo adicionado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente. La aplicación de los valores y o porcentajes indicados en el numeral 17 de este artículo será optativa en el primer año de entrada de vigencia de la presente ley, tiempo durante el cual las empresas iniciarán un plan de revisión técnica para la implementación de los ajustes razonables que se requieran. A partir del segundo año, los valores y o indicadores serán de obligatorio cumplimiento. Parágrafo 4. Parágrafo adicionado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente. Cuando el empleador acredite de manera fehaciente el pago directo al trabajador del valor correspondiente a las cesantías, dicho pago se considerará liberatorio de la obligación y no procederá a sanción por no consignación, salvo que se demuestre que el pago no se realizó en condiciones de libertad y que no fue utilizado en fines autorizados por la ley. No obstante, la afiliación a fondo de cesantías es obligatoria. Artículo 58. Obligaciones especiales del trabajador. Son obligaciones especiales del trabajador, primero, realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o su representante según el orden jerárquico establecido. Segunda, no comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tengan sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación puede ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. Tercera, conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Cuarta, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Quinta,
Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarles daños y prejuicios. Sexta, prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Séptima, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Octava, numeral adicionado por el artículo 4 de la Ley 1468 de 2011. El nuevo texto es el siguiente. La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar de licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 al menos una semana antes de la fecha probable del parto. Artículo 59. Prohibiciones a los empleadores. Se prohíbe a los empleadores, primero, reducir, retener y compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso, o sin mandamiento judicial con excepción de los siguientes. A. Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400. B. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en la que la ley los autorice. C. Literal, inexequible. Segundo, obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Tercero, exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste. Cuarto, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. Sexto, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Octavo, emplear en las certificaciones de que trata el ordinal séptimo del artículo 57 signos convencionales que atiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de la lista negra, cualquiera que sea la modalidad que utilicen para que no se ocupen otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. Noveno, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Décimo, numeral adicionado por el artículo 17 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente. Discriminar a las mujeres y las personas con identidades de género diversas con acciones directas u omisiones que impidan la garantía de sus derechos en los ambientes laborales con ocasión de sus nombres identitarios, orientación sexual o cualquier otro aspecto de su vida personal que no esté relacionado o influya con su ejercicio laboral. Se prohíbe asimismo el racismo y la xenofobia, también cualquier forma de discriminación en razón de la ideología política, étnica, credo religioso. En el ambiente de trabajo se prohíbe también generar, reducir o promover prácticas discriminatorias hacia las personas trabajadoras que se identifiquen con otros géneros no binarios y diversas sexualidades o cualquier otro aspecto de su vida personal que no esté relacionado o influya en su ejercicio laboral. 11. Numeral adicionado por el artículo 17 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente. Exigir a la persona en embarazo ejecutar tareas que requieran esfuerzos físicos que puedan producir el aborto o impedir el desarrollo normal del feto. Conforme a las recomendaciones y restricciones médicas, la negativa de la trabajadora a llevar a cabo estas labores no pueden ser razón para disminuir su salario ni desmejorar sus condiciones de trabajo. Por lo tanto, es obligación de los empleadores garantizar la permanencia y la reubicación de un puesto de trabajo acorde con su estado. 12. Numeral adicionado por el artículo 17 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente.
Discriminar a las personas trabajadoras víctimas de violencias basadas en género por causas asociadas a estas circunstancias. 13. Numeral adicionado por el artículo 17 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: despedir o presionar la renuncia de las personas trabajadoras por razones de carácter religioso, político, racial o étnico. 14. Numeral adicionado por el artículo 17 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: limitar o presionar en cualquier forma a las personas trabajadoras para dejar el ejercicio de su libertad religiosa o política cuando ésta no interfiera con las actividades propias del cargo. Numeral adicionado 15. Numeral adicionado por el artículo 17 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: despedir o presionar la renuncia de las personas trabajadoras por razones de carácter de enfermedad o afectaciones de salud mental. Artículo 59A. Prohibición al empleador sobre maniobras de elusión. Artículo adicionado por el artículo 48 de la Ley 2466 de 2025. El nuevo texto es el siguiente: en atención al principio de la primacia de la realidad, se prohíbe al empleador el uso fraudulento de las prerrogativas diferenciadas otorgadas a determinados sectores productivos o a las microempresas y pequeñas empresas con el propósito de desconocer o menoscabar los derechos laborales reconocidos al trabajador en la presente ley, sin prejuicio de las sanciones legales que correspondan ante la configuración de la conducta descrita en el presente artículo. El trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente al valor de un día de salario por cada día de ejecución de la conducta, contando desde el inicio de la misma hasta la fecha del pago de la indemnización, sin que en ningún caso exceda el término de 24 meses. Artículo 60. Prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores: primero, sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. 2. Numeral condicionalmente exequible, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes. 3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. 4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas. 6. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. 7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. 8. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado.